Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. El Señor nos va a hablar aquí en Hebreos capítulo 7 y nos va a decir el sacerdocio de Jesús. Acuérdense, hermanos, hermanas, todo en esta vida es temporal, tú también, tu vida y mi vida es temporal. Todo fue hecho por Cristo, fue hecho por Él y para Él. Todo lo que está en el cielo y en la tierra, debajo del agua, incluso quiero que entiendan que cuando Cristo dice toda potestad ha sido dada, está sujeta hacia mí, y Él dice vayan y hagan discípulos de las naciones, quiere decir que Jesús tiene poder sobre los reinos que hay en el cielo, aquí en la tierra con los reyes de la tierra, incluso el reino de Satanás y sus demonios. Quiero que sepas y entiendas que la persona más poderosa que es tan evidente aquí en este mundo que están controlando el mundo, mediante los medios, mediante el temor viene no de Dios, el temor viene de la ausencia de Dios y viene del reino de las tinieblas. Y los reinos tienen poder, otra vez les digo, el poder no está en los reyes de la tierra, es sobrenatural. Viene del reino espiritual. Jesús nos dice, hay dos reinos, no hay tres, no hay cuatro, hay dos reinos. Y tú y yo pertenecemos al uno, al otro. Yo pertenecí al reino de la oscuridad por un tiempo, porque hacía las obras que Satanás hace, naturalmente mediante el pecado de Adán, pero también mediante las drogas que yo en algún tiempo participé, me abrieron las puertas espirituales al realmo de oscuridad. Y entiendo el realmo de oscuridad personalmente. Y por ejemplo, nosotros fuimos a México. Sí saben que tenemos una iglesia hermana en México. Está en La Gloria, Ejido Lázaro Cárdenas. Y ahí en ese lugar por décadas no podían tener una iglesia, es decir, una iglesia que sea mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sabías que hay iglesias por donde quiera, pero Satanás reina en esos lugares? Porque no se someten a Dios espiritualmente. O sea, es de boca nomás. Y el Señor te dice, tienes que negarte a sí mismo. O sea, has sido esclavo del mundo, de Satanás, quieras o no quieras, tú y yo. Y es tiempo de hacerte esclavo mío, Jesús dice, porque dice, mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces, les voy a dar un ejemplo. En México, en ese lugar se llama La Gloria. Es un lugar muy pobre. Y la gente vive, si tú y yo tenemos alguna esperanza, de acuerdo a las cosas materiales, ellos no tienen esa clase de esperanza. Es muy triste, es muy pobre la gente como vive ahí. Y lo único que un escape de la vida, de la realidad, es el alcohol y las drogas. Había mucho suicidio, había muchas personas que estaban atados. ¿Por qué? Porque estaban principados, aquellos que son como sargentos, tenientes, capitanes, generales de los rangos espirituales. Por ejemplo, en Daniel te dice que había un ángel que Dios lo mandó con Daniel, le dijo, hey, ve, mi siervo está orando, ve y atiende a mi siervo. Ese ángel se llama Gabriel. Es el mismo ángel que vino y le habló a María y le dijo, bienaventurada eres y todo eso. El ángel Gabriel fue
a donde Daniel oró y dijo, ven. ¿Y qué pasó? Pasó por Persia, y en ese lugar de Persia estaban unas fortalezas espirituales. Hay príncipes que están, por ejemplo, hay un príncipe espiritual en México, otro en Colombia, otro en Estados Unidos, y tienen otros espíritus de bajo rango bajo ellos, que se encargan de todo. Uno se encarga de todo el país, otro se encarga de las ciudades, y así. Entonces, cuando Daniel oró, Dios despachó a Gabriel. Y Gabriel pasó por los aires, porque hay 3 cielos. El cielo donde está Dios, y ahí se presenta Satanás también, ¿sabías? El libro de Job te dice. Satanás no juega vencidas con Dios. Dios tiene todo el poder. Dios tiene el poder para hacer nada. Satanás, ¿sabes cuántos ángeles arrestan a Satanás en Apocalipsis? Capítulo 20. Un solo ángel. Un solo ángel. Y lo agarra con una mano y con otro con una cadena y lo amarra. Así tiene poder Satanás. No es nada para Dios. O sea que el pacto que Satanás ha hecho con cualquiera de nosotros es como cuando alguien te dice, te quiero comprar tu casa pero hay fraude, o quiero venderte esto pero hay fraude. Satanás trabaja con fraude. Y después lo traes a las cortes y dices, hey, hay fraude aquí. Entonces, si tú traes, aunque Satanás te haya dicho, hay un pacto, ese pacto fue fraude. Y cuando tú lo traes al tribunal, al asiento de Cristo de misericordia, Él tiene poder y autoridad sobre Satanás sublimemente. Y Él te perdona si tú le pides perdón. Eso es lo que hizo conmigo. Les voy a decir, por ejemplo, rapidito. Una persona que está bajo la atadura de Satanás, Deuteronomio, no necesitan ir ahí, yo voy a ir. Deuteronomio 28, dice, la maldición que hay cuando no hay relación con Dios. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Jehová es Dios, el Dios Todopoderoso. Y ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Verso 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás. O sea, lo primero es, una persona que está bajo la atadura de Satanás no tiene descanso. Porque Satanás no ofrece lo que ofrece Jesús, paz ni amor. Satanás es como el faraón, que tenía a sus esclavos duros. ¿Se acuerdan? Es un señor que solamente roba, mata y destruye. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, no descansarás, no tendrás reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso. Fíjate bien, no descansarás ni tendrás reposo y tendrás corazón temeroso. Eso es horrible, esto es como la depresión. Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Eso es lo que Satanás hace a las personas. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Yo me acuerdo que decía yo eso. Quisiera que fuera la tarde de la mañana. Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese de la mañana?
por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. La ausencia de Dios causa, Dios es amor, entonces lo opuesto del amor es Satanás, sus tinieblas. El infierno es la ausencia de Dios para siempre. Va a haber temor por toda la eternidad. Lo opuesto de la paz, lo opuesto de ser consolado, tormento absoluto. No quieres a Dios, que es luz, vas a tener oscuridad por el resto de tu vida, no puedes ver nada. No va a haber parrandas como dice aquellas canciones, que va a haber fiestas y parrandas en el infierno. Es mentira de Satanás. ¿Sabías que Satanás, mucha gente piensa que Satanás vive en el infierno? No, señor. Satanás vive en el mundo y sus demonios. ¿Sabías que Satanás no quiere ir al infierno? ¿Tú piensas que es su casa? Olvídate de eso. Ve Lucas capítulo 8, los demonios, dice Jesús, ten misericordia, se arrodilló. Ten misericordia. No me mandes al abismo. Por favor, déjame ir a estos cerdos. Y el Señor dijo, ve. Hoy en la mañana me quiso atacar esos demonios espirituales. Pero gloria a Dios que tengo, al Dios Todopoderoso, yo tengo autoridad sobre todas esas cosas. Y también tú, si vives en obediencia al Señor. Y obediencia quiere decir esto: fallas ahora o fallas mañana, vas a la palabra y confiesas al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento y regreso a ti. Y lee su palabra y sométete a Él otra vez. Está fácil, pero muy difícil porque es espiritual. Y le estoy diciendo a mis hermanos que es como subir a una montaña y es tan difícil. O, por ejemplo, si han visto cuando una mamá de esas caguamas del mar, como las tortugas, ¿no?, del mar, de esas que parecen son tortugas pero nadan, ¿se acuerdan? Caguamantes. Sí. Caguamantes, there you go, sorry, todavía ando fallando con mi español, perdón. Pero son tortugas Sí. Tortugas marinas. marinas. Ajá. So, estas cuando tienen a sus tortuguitas, se van y van a la arena y tienen bien muchas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas van a morir. Y tienen muchas. Y salen las tortuguitas cuando ya nacen. Y están bajo la tierra. Y cuando ya saben estas tortuguitas que tienen que correr rápido al agua. Y mientras salen, están todas las bestias y las cosas las aves y las jaivitas y las cosas que están abajo en la tierra, están esperando a estas tortuguitas que se van a ir al mar. Entonces, así es también la palabra de Dios, que el Señor te muestra la vida eterna, te muestra la eternidad y tú tienes que perseverar, leer la palabra. Eso es lo más difícil, leer la palabra, porque primero el enemigo te dice, tus adversarios del enemigo dice, no leas. Es aburrido leer la Biblia, es religioso leer la Biblia, es para los débiles, es para lo que sea, pero es vida para ti. Y también quieres leer pero te da sueño, quieres leer pero hay interrupciones, quieres leer pero hay y luego les dije, si sabes cuando vas a la computadora y quieres ver algo, pero empiezan a venirse cosas en la computadora que te dicen, te distrae, te dice, hey, presiónale aquí, ¿sí me entiendes? Los pop-ups. Quieres leer la Biblia, pero Satanás trae pensamientos y tú tienes que pelear en contra de todo eso. Pero llega un momento cuando empiezas a leer y Dios respeta tu obediencia y lees y dices,
no entiendo nada, pero Dios te dice, sigue leyendo, porque mientras seas obediente, yo ahí te voy a encontrar y te voy a ayudar. Y bien de repente, ¡pum!, el Señor te da entendimiento, porque tú obedeciste a leer la palabra de Dios. Después, sigues leyendo y Dios te da un amor por su palabra y ya no puedes dejar de leer. Y te vas a amanecer un día leyendo y se fue el día de volada. Así es Dios. Obediencia. Si esperas que Dios se te aparezca y una revelación y no, Él dice, ahí está mi palabra. ¿Te acuerdas cuando estaba el rico y Lázaro en el infierno? Perdón, Lázaro estaba en el lugar del seno de Abraham, donde estaban todos los santos antes de Cristo. Y el rico estaba en el infierno en tormento y le dijo, Padre Abraham, él dijo, mira, que manda a Lázaro que venga para acá y me ponga, estoy en tormento. Estaba ardiendo en llamas. Y le dijo que no podía él ir allá, ni él para el lugar donde estaban los santos. Y luego dijo, mira, entonces que alguien le diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y dijo, mira, tus hermanos tienen la ley y los profetas, tus hermanos tienen la Biblia. Dios usa la Biblia para la palabra de Dios, la misma palabra que está aquí, te da vida. Así como Él dijo que haya luz, y hubo luz. Así como Él te formó en el vientre de tu madre, Él no usa manos, Él nomás decreta y se hace. Si tú lo buscas, todo lo que está en contra de ti se cae, se resbala como las escamas de Pablo cuando estaba ciego, Pablo. Hoy el Señor te dice, ven a mí, yo sé que estás cansado, yo sé que estás en tormento, yo te voy a dar descanso. Yo te voy a cortar esas... La palabra de Dios dice en Isaías 45, yo voy a romper, voy a quebrantar esos cerrojos como las cárceles de hierro y de bronce, yo las corto. Yo rompo esas cadenas. Satanás es un pobre diablo para Dios y todos sus demonios. Un día fuimos ahí a la iglesia, ahí en La Gloria, y yo me di cuenta que se estaba muriendo mucha gente de suicidios. Yo sabía que eran potestades espirituales y no podían construir una iglesia, es decir, una iglesia que sea mediante el Espíritu Santo. Las otras iglesias del pastor vivían igual que el diablo y todos en la congregación. Pero hubo una iglesia donde hubo un varón de Dios y se llama Fernando y su familia, y son personas de oración. Bueno, así como los que hacen brujerías, y allá en México se alaba mucho a la Santa Muerte. Yo un día le pregunté al Señor aquí en Estados Unidos, ¿por qué México está como está? Y Él me dijo, mira, hay eso. Pero Dios tiene un poder dinámico. He hablado con personas y, por ejemplo, había una señora. Un día que fui a México y el pastor me invitó a predicar. Y cuando fui, nos llamaron en la noche y algo sucedió donde no se pudo contestar la llamada, pero el siguiente día ya me iba a venir yo para Estados Unidos y llamó una mujer y dijo, hey, ayer a la Santa Muerte que estaba adorando ella, algo sucedió y se le apareció lo que estaba orando, es la muerte. Entonces lo que sucedió es de que ella estaba haciendo ¿cómo se dice? Cuando cuentan el censo en las casas, el censo. Censo. Sí. Ella estaba haciendo su trabajo y fue a una casa y estaba hablando con y se cayeron bien. Se cayeron muy bien. Y después fue a otras casas y bien de repente llegó un sicario y mató a una persona enfrente de ella
Y fue tan impactante porque le voló los sesos ahí a un lado de ella, ¿no? Entonces a la persona se espantó, ¿no? Porque será horrible ver, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero cuando ves la muerte es tremendo. Entonces ella se espantó y dijo, corrió de ahí, ¿no? Y se fue como unas 2 cuadras y apenas estaba queriendo sentirse un poquito mejor de lo que acaba de ver ahorita. Y que llega el sicario otra vez y le vuela los sesos a otra persona enfrente de ella y esta vez le apunta a ella. Y ella dijo, oh no. Y la otra persona que estaba con ella, con el sicario, era la persona con la cual ella estaba hablando anteriormente. Le tomó el censo y le dijo, no la mates, ella no va a decir nada, ¿verdad que no vas a decir nada? Dice, no, yo no voy a decir nada. Y le perdonó la vida, ¿no? El Señor le dio misericordia para que se arrepintiese. Y nos habló a nosotros porque dijo, no nomás estaba espantada por lo que vio, dijo, pero los demonios estaban tormentándolo. Porque entró a un temor y esos demonios no tienen misericordia, ¿cierto? Estaban tormentándola y dijo, no puedo tener paz, ayúdenme por favor. Y le hablé y le dije, ¿será real aquellos que has estado orando tú? Y dijo, oh sí. Y le dije, ¿tú ves que ellos tienen poder? Sí. A ver, y le hablé un poquito del poder que tienen esos demonios. Y dijo, sí, pero por favor, ora por mí. Primero quiero que entiendas quién es Cristo Jesús, la autoridad que Él tiene sobre esos demonios y cómo Él te puede hacer libre si tú te arrepientes. Pero te voy a decir, si hay hipocresía en ti, si estás jugando, le digo, va a ser peor, va a ser peor. Dijo, no, yo estoy listo. Y le hablé de Salmo 91 y otros versos de la Biblia. Y le dije el poder de Dios que tiene. Y dijo, por favor, ora por mí. Y en el nombre de Jesús, oramos por ella, por el teléfono, y reprendimos a esos espíritus malignos. Le dije, ¿cómo te sientes ahorita? Con autoridad. Se fueron. Tengo paz. ¿Quién hizo eso? El Señor. Te voy a decir, vale más que te sometas a Él. Porque si no, le digo, te va a ir mucho peor. Te va a ir mucho peor. Cuidado que ya viste lo tremendo que es eso. No juegues a la hipócrita. Agárrate de Jesús, agarra la Biblia, ve a un lugar donde se predica la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Se le quitó jugar con esas cosas. Fue misericordia. Una vez llegó una mujer aquí llena de demonios y dijo, ustedes tienen poder para reprender los demonios. Y estaba en tormento. Las hermanitas estaban aquí, María Flores, ¿usted estaba aquí también? ¿No? Y esta persona empezó a hablar con unas voces pero horribles y se empezó a retorcer feo. Es real todo eso, hermanos. Yo les pido en el nombre de Jesús que lean la Biblia. Los satánicos, ellos también leen la Biblia, ¿sabías? El poder que hay en las Escrituras. No hay otro libro que te hable del reino espiritual y el reino físico. Solamente la Biblia. Bienaventurado eres cuando quieres conocer a Dios como tu amigo y no tu enemigo. ¿Sabías que Satanás, el día que lo veas tú, vas a decir, ese fue todo lo que Satanás te ha dicho y caíste en la... ¿Te gusta ser engañado? A mí no. Fue puro engaño. Todo lo que te ofreció eran puras mentiras. Porque cuando veas a Dios, va a ser terrible, ¿verdad? Me dijo una persona, ¿qué Satanás no es el que trae tormento a las personas del infierno? No, Señor, es Dios quien trae tormento. Oh, mi Dios es fuego consumidor. A ese tener miedo.
Arrepiéntete. Arrepiéntete con todo tu corazón. Y ven a Dios. Y Él te habla con compasión, no como el enemigo. Él te dice tiernamente, ven, yo sé lo que has pasado. Ven a mí. Él es el gran sumo sacerdote. Sacerdote quiere decir una persona que representa al pueblo, un mediador entre el pueblo y Dios. Pero Él es rey también, es el rey de reyes, Señor de señores. Les quiero mostrar en el capítulo 7, primero les quiero mostrar algo del capítulo 5 de Hebreos rapidito. En el verso 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, lo que significa es, en el Antiguo Testamento Dios le habló a Aarón y le dijo, tú vas a ser el sumo sacerdote para el pueblo, tú vas a traer las ofrendas hacia mí y vas a traer la sangre de los corderos y los cabros, la sangre de los toros y de las tórtolas, porque la paga del pecado es muerte. Cuando tú mueras, si tú no has sido redimido por la sangre de Cristo, tú vas a tener que pagar por la sangre desde Abel, cuando Caín mató de Caín, cuando Caín mató a Abel, hasta ahora. Toda esa sangre va a tener que dar cuentas tú y yo. Pero si te sometes a Cristo para que Él sea quien te lave y limpie con su sangre, Él te salva. Él es el creador tuyo. Él creó también a Lucifer, a Satanás. Él creó la muerte. Es maldición, la muerte es maldición. Y la muerte va a ser arrojada, es el último enemigo que va a ser arrojado al lago de fuego, después de Satanás. Entonces, Él es el gran y sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque fue el cordero perfecto. Porque los animales, los cabras, los cabritos, los corderos, los toros, son animales. Y el animal solamente cubría los pecados y era ceremonialmente para restaurar a los judíos a tener comunión con Dios. Pero la conciencia estaba mal. Pero la sangre de Cristo te lava y limpia de todos tus pecados, y Él se olvida de tus pecados, los pone en lo más profundo del mar, tan lejos que es el este y el oeste, y nunca los trae para atrás a memoria. Ese es amor. Ese es amor. Satanás siempre te recuerda tus pecados y te dice, tienes que hacer, es un Señor duro, y solo trae el hurta, roba, destruye y mata. Pero Jesucristo, Dios, te da vida y vida en abundancia. Él es el Cordero perfecto porque Él, ¿sabes qué hizo por ti y por mí? Él sabe que la paga de tus obras merecen muerte, y Él fue y Él tomó todos los pecados del mundo en la cruz. Cuando Él dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él sintió la paga de tus pecados, los míos y de todo el mundo, la ira de Dios. El juicio justo para ti, Él lo tomó para sí mismo. Él nunca pecó, pero lo hizo por amor a ti, para poder salvarte a ti y a mí. Ese es amor. Y el Padre le dio la espalda porque el Padre odia el pecado. Y aquel que ama el pecado es enemigo de Dios. Entonces,
le dio la espalda a Cristo porque Cristo recibió el peso de la ira de Dios por ti y por mí. Y cuando dijo, consumado es, hecho está, Él ya tuvo victoria sobre Satanás, todos los principados de Satanás, sobre la muerte, sobre tus pecados, sobre todo. Y ahora tú nomás tienes que someterte a Él. ¿Cómo? Le dije a mis hermanos, leyendo las escrituras, y tienes que subir esa montaña, que es difícil, porque el enemigo te va a decir, no leas, no leas, pero tú tienes que perseverar y leer, y en tu obediencia Dios Él va a hacer la obra en ti, si tú lo obedeces. Lee para que Dios te lave y te limpie todo lo que Satanás ha hecho, y todo eso se va a caer como algo que simplemente se cae por el poder, por la unción. La palabra de Dios dice en Isaías, por la unción los yugos se cortan, se destruyen los yugos. Entonces el Señor dice en el verso 1 del capítulo 5, dice, mira, los sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, verso 3. Aunque verso 4, fueron instituidos por Dios, siguieron siendo hombres ellos. Pero, verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, este orden es un sacerdocio eterno, donde nada en este mundo, ni Satanás ni nadie puede cesar lo que ya está hecho. La victoria que hay en Cristo. Ahora tú y yo nomás tenemos que dejar de someternos al diablo y someternos a Dios en obediencia, y Dios te ayuda para hacer eso. Bueno, en el capítulo 7 te dice, porque Melquisedec, rey de Salem, era rey y sacerdote del Dios Altísimo, el León. Este es el Dios Todopoderoso. Y dice que él bendijo a Abraham, básicamente diciendo que este sacerdocio es supremo a el sacerdocio que había en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el pacto, es decir, el pacto es mira, cuando tú, por ejemplo, tú te casas con una persona, hay un pacto, ¿cierto? Y es de matrimonio. Y ese pacto es de que las dos personas son una carne y que serán marido y mujer hasta que uno muera, hasta que la muerte los separe, y por bien o mal, o en riqueza o en pobreza, ¿cierto? Pero el pacto es entre dos hombres, o sea, una mujer y un hombre, y si uno no cumple el pacto, se cesa el matrimonio, ¿cierto? Si uno se divorcia. Pero el pacto que está en Dios no está entre Dios y el ser humano. Ese era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es Dios, que Jesús es el representante de Dios Padre, pero Jesús también se hace representante tuyo y mío. O sea que Jesús cumple la voluntad de Dios y tu voluntad en sí mismo. Y tú nomás te sometes a Cristo. ¿Cómo? Está bien simple, en serio. Tienes que leer. Aunque te cueste leer, tienes que perseverar. Y cuando leas y sigas leyendo a Dios, te va a abrir tus ojos espirituales. Y Dios te va a dar un entendimiento primero. Y Dios te va a dar un amor para su palabra, para Él. No puedes decir amas a Cristo si no amas su palabra. Y después de eso, hermano, te voy a decir, está bien fácil. Todos los días te presentas a Dios y le pides, Señor, muestra en mi corazón, porque Dios tiene que limpiar
tiene que santificar ese corazón. Un hecho, no nomás espiritual, pero físico. Dios tiene que tratar con el corazón que es engañoso y perverso. Y Dios, tú tienes que decirle a Dios todos los días, Señor, muéstrame. Mucha gente tiene temor a eso. No, ven a Dios y dile, hoy muéstrame lo que hay en mi corazón. Y Él usa su palabra como una cirugía en el corazón. Y luego te sana, te restaura. Y te sigue llenando de su presencia, de su Espíritu Santo. Esa es tu obra todos los días. Es venir hacia Él en oración y leer la palabra, confesarle lo que Él te muestra que está mal en tu corazón y decirle, Señor, crucifica esta área de mi vida y lléname de tu Espíritu Santo y dame victoria para obedecerte. O sea, Él te va dando gracia y poder para obedecerlo día con día. En cada cosa que Él te muestra día con día. Esa es la obra que tú tienes que dejar que Dios haga. Todo lo demás, hermano, hermana, Él te va a enseñar y Él lo va a hacer. Aunque hay veces que aunque tú no lo pidas, Él lo va a hacer. Si tú lo obedeces a leer su palabra, a obedecerlo y a pedirle que Él crucifique esas áreas de tu vida. Y cuando dices, dame victoria, eso es lo que Jesús hace por ti y por mí en el cielo. Eso es lo que hace el sumo y gran sacerdote Jesús. No el ser humano. El ser humano no es fiel. Nosotros somos pecadores, todos nosotros. Y merecemos la ira de Dios. Pero Jesús, en el cielo, te continúa lavando tus pecados y los míos. Y Él sigue intercediendo y Él te sigue guardando. O sea que sométete a la bendición y no a la maldición. Eso es tu trabajo, tu obra que tú tienes que hacer en obediencia a Dios. Voy a seguir leyendo y ya casi concluimos. Te dice en los versos verso 1 y 2 que el sacerdocio que viene de Melquisedec es eterno. Es eterno. El juramento, el pacto que Dios hizo mediante el orden de Melquisedec es eterno. Es una obra que así como Dios es eterno y es el Todopoderoso, Él te garantiza que consumado es, ya está hecho toda la salvación. Ahora tú nomás conócelo mediante su palabra y aprende a amarlo cuando lees su palabra. Y aprende a obedecerlo, que Él te va a dar poder para obedecerlo todos los días, si en verdad tú quieres someterte a Él como Señor. Mucha gente le dice Señor, pero si es tu Señor, tú eres su siervo y eres su esclavo voluntario. Ok, entonces te dice, mira, este sumo sacerdote es mayor que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Ok, el verso 11, voy a entrar al verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el del Antiguo Testamento, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, Jesús, según el orden de Melquisedec? Otra vez, Melquisedec era rey de Salem y era el sumo sacerdote de El Eleón, del Dios Altísimo, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Entonces, la ley no cambia, es decir, la ley es el carácter moral de Dios. Pero la ley en el Antiguo Testamento no podía salvar a nadie. El pacto en el Antiguo Testamento era débil porque el hombre es débil. Pero en el Nuevo Testamento es un hecho porque Jesús cumple toda la ley. Verso 13.
Y aquel quien se dice esto es de otra tribu. O sea que Jesús no vino de la tribu de Leví. ¿Sí me entienden? O sea, lo que quiere decir que el sacerdocio de Jesús no viene de Aarón, no viene de los levitas, sino de Melquisedec. Y ese sacerdocio es eterno. La sangre de Cristo te sigue lavando y limpiando, y Él te va a salvar hasta el último día, si te sometes a Él. Porque manifiesto es, verso 14, verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar. Verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, los de Judá eran reyes, ¿se acuerdan? El rey David era de la tribu de Judá, era rey. David no podía ser sacerdote, solo los levitas, amén. Pero Jesús es los dos, de acuerdo al orden de Melquisedec. Verso 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de los levitas, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17, pues se da testimonio de él y dice, tú eres sacerdote para siempre, eterno, según el orden de Melquisedec. Verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, ineficacia. O sea que el Antiguo Testamento y los sumos sacerdotes, porque Dios hizo su parte del pacto, el hombre tenía que hacer su parte, pero no pudo cumplir. Por eso no funcionó el primer pacto. Pero porque Jesús es Dios y hombre, Él sí cumple las dos partes del pacto, ¿entienden? Sí. Ok. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley, porque la ley simplemente te muestra que eres pecador y necesitas un Salvador. Necesitas a Jesús. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, no te puedes acercar a Dios por la ley. Y esto no fue hecho sin juramento. Oh, ahí te va, esto es hermoso también. Dios, cuando le dijo a Moisés y a Aarón del pacto antiguo, porque Dios sabía que el hombre no iba a cumplir, ese pacto no vino con una promesa. La promesa vino por el pacto del nuevo, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesús cumple. O sea, no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. La salvación tuya y mía. Entonces, por eso te dice, sométete a Cristo. Él te salva. Él te salva. Tú no tienes que salvarte, Él te perdona. Pero yo he hecho esto y este es un pecado muy grande. No importa. La sangre de Cristo te lava y limpia tus pecados. Pero yo participé, había un hombre que mató a muchas personas. La sangre de Cristo te lava y limpia tus pecados. Pero yo participé en brujería o en eso. La sangre de Cristo te lava tus pecados. Es lindo. Te da vida eterna y vida ahorita, una vida linda aquí temporalmente también. Y esto no fue hecho sin juramento, porque ¿sabes por qué pudo jurar el Padre? Porque sabía que Jesús iba a completar todo. Ya está hecho, hermanos. Verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesús, con el juramento que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Cuando Dios jura, es un hecho. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, se morían
y había otro sacerdote. Mas este Jesús 24 dice, por cuanto permanece para siempre, así como Él es eterno, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es un atributo de Dios, que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Entonces, este sacerdocio de salvación es garantizado. Porque te lo garantiza el Dios Todopoderoso, quien obró la salvación por ti. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús un día salvó a Pablo. Pablo era uno que fue a perseguir la iglesia de Cristo y mataba a todo cristiano. Y a ese lo salvó y lo usó para predicar el Evangelio. Eso es lo que hace Jesús. Es lindo, Jesús, conócelo. Es tu mejor amigo, es el esposo de la iglesia. Ese te ama. Ese está ansioso de poder revelarte a ti. Te lo digo con gozo. Te lo digo con el corazón. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Él es santo, perfecto en santidad, inocente, Él no pecó, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Uno de sus atributos es trascendente. Él está arriba de toda su creación. Sublime. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Él no pecó. Y luego por los pecados del pueblo, como el antiguo pacto con los sacerdotes humanos. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye, somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea que Jesús hoy te dice, ven, conoce. Yo te lavo y limpio de tus pecados, yo te perdono de todo. Señor, pero ¿cómo puedes? Él así es tan lindo, porque Él sabe que no fue tu culpa. Tú naciste en la maldición del pecado que entró por Adán. Él tiene compasión de ti y de mí. No importa lo que hayas hecho. No importa qué tan lejos te has ido de Dios. Él te dice hoy, regresa. Conóceme. Y Él te dice, no le temas a estos que cuando yo estoy contigo, Él es fuego consumidor. Él dice, yo voy delante de ti y yo soy, la batalla no es tuya, es mía. Ven a mí, yo voy a pelear por ti. Sométete a Él con todo tu corazón. Amén. Say